propia asociación, 6 ensayos únicos. Xavier Vilario vivió a mí, precisamente, el que abre el número, licenciado en Derecho y coordinador de esta Junta de Escritores Asturianos, que nos descubre la figura del asturianista Gumersindo Lagares de No, hombre, no lo sabía. Gracias, y que vos mandéis tantas cosas, no sabéis que... Bueno, pues vamos apropando de esto, yo en este número también participa Bruno Gómez Jiménez, técnico superior en animación de actividades físico-deportivas y estudiante de turismo, que nos ocurre un ensayo interesante sobre una temática, turismo y identidad por su familia de Asturias. Este artículo y una parte del ensayo que ganó el primer premio de la Fundación Asturias 21, me parece. Premio Asturias de ensayo. Premio Asturias de ensayo. Que bueno, y un trabajo más amplio y una parte de ese trabajo, un pequeño resumen. Participa también Javier Cubero de Vicente, presidente de la Academia Cultural San María Cebal, con el que viajamos hasta el Turiano Atlántico para darnos a conocer el movimiento político peruano, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Yo también participo en Ignacio Galán González, diplomado en turismo, especialista en gestión cultural y director de la revista Formiento, que escribe sobre la presencia de los asturianos en las celebraciones del tercer centenario de la Universidad de Madrid. Que bueno, el año pasado celebróse el cuarto, y precisamente yo creo que ese artículo viene a colación de la falta de esa presencia, ¿no?, del asturiano en el cuarto centenario que se celebró el año pasado, ya en el 2008. También participa en la revista Emilio León Suárez, militante de Dios por los Últimos Sociales, como la corriente sindical de izquierda de la que es miembro de la ejecutiva, que nos ocurre pues, un interesante análisis sobre la crisis, entre comillas, que estamos haciendo anguaño, entre comillas. Él explica muy bien que esa crisis y ese anguaño, pues evidentemente no tiene sentido en Asturias ahora mismo, porque por desgracia llevamos mucho tiempo en crisis. Y yo, bueno, para apreciar este cuarto número, en esta entrega, seguimos un poquitín el camino abierto, que en el segundo número de la revista, el camino abierto de recuperar textos, seguramente de carácter histórico, que nos parecen interesantes y comentamos que es importante recuperar para darnos a conocer a las nuevas generaciones que no nos pudieron leer o ya y donde fuimos publicados por primera vez, ¿no? En este caso, en el caso del número 4 de la revista, recuperamos un artículo de Xurde Blanco Puente, titulado La Unidad Nacional en Defensa de Asturias, un precedente histórico de seguridad nacional del siglo XIX, que se publicó originariamente en la revista El Pilato en su de 1994, no ya un carrero de años.